En esta exposición volvemos a los análisis críticos, políticos o críticos de la política, que también pueden considerarse como críticos del poder. Bueno, hoy nos compete hacer un análisis de coyuntura, una coyuntura que obviamente no ha terminado, está en pleno desenvolvimiento. Entonces no conocemos, digamos, los desenlaces mismos de la coyuntura, pero sí conocemos de alguna manera los umbrales, el comienzo de esta coyuntura, que obviamente sigue siendo una coyuntura de crisis política y de crisis múltiple. Y cuando hablamos de crisis múltiple, hablamos de la crisis múltiple del Estado. Pero también hablamos de la crisis múltiple del orden mundial, de la civilización moderna, del sistema mundo capitalista. Y también en el contexto mayor tenemos que hablar de la crisis ecológica. Bueno, eso hemos venido repitiendo varias veces. Es importante repetirlas porque no tenemos que perder de vista los contextos en los que nos desenvolvemos y los contextos en los que se desenvuelven las singularidades, es decir, los hechos, para decirlo rápidamente. Entonces estamos hablando de una crisis, la crisis del gobierno neopopulista retornado, que ha ingresado obviamente rápidamente a la crisis. Una crisis que se caracteriza por la amenaza del desenvolvimiento mayúsculo y complicado de la crisis económica debido a que han desaparecido las reservas de gas, o sea, no hay un horizonte para seguir con esta línea de ingresos del Estado a través de lo que hemos llamado el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Entonces hay una crisis económica, pero la que de alguna manera es visible y evidente y salta a la luz, se muestra fehacientemente a los ojos y se escucha a través de los oídos porque hay discursos, es la crisis política. Y la crisis política presente se ha desatado rápidamente por las leyes aprobadas por el Congreso y obviamente promocionadas por el gobierno. La crisis de las ganancias ilícitas y su ley madre, que buscan el control y además buscan el ingreso, otra vez, del erario del Estado que está vaciado, ha sido vaciado durante más de 15 años, precisamente por el despilfarro y este comportamiento crápula de la burguesía rentista que gobierna y que ha gobernado el país. Entonces estamos ante una crisis que tiene sus características singulares y propias en el momento presente. Entonces, está de más decir y anotar que estamos hablando de leyes del gobierno inconstitucionales. Son inconstitucionales desde todo punto de vista, porque no responden a la Constitución, no responden al desarrollo legislativo que demanda la Constitución, y menos responde a la construcción colectiva de la ley y a la construcción colectiva de la política como establece el sistema de gobierno de la democracia participativa, comunitaria, directa y representativa, es decir, la democracia pluralista que establece la Constitución. Y además, obviamente, estas leyes violan los marcos conceptuales, normativos que están establecidos en la Constitución. Por ejemplo, violan el entramado de competencias
de lo que podemos llamar el régimen autonómico establecido por la Constitución, donde hay autonomías pluralistas. Pero ya antes, en el gobierno de Evo Morales Ayma, se elaboró una ley que se llama Ley Marco de Autonomías, que no tiene nada que ver con las autonomías y no tiene nada que ver con los ejes y las exigencias y las condiciones que establece la misma Constitución. Es decir, más bien abolen todo lo que establece la Constitución. Las autonomías territoriales desconocen el territorio indígena, es decir, los gobiernos indígenas, por ejemplo, pueden acceder de manera inmediata después de promulgada la Constitución a sus autogobiernos, no solamente a las normas propias y procedimientos propios, instituciones propias, lenguas propias y cultura propia, no, sino también al autogobierno, pero el régimen burocrático, clientelar y corrupto de Evo Morales Ayma ha obligado a hacer trámites, pedir permiso a las naciones y pueblos indígenas para formar sus autonomías. Y donde se han formado autonomías son realmente lamentables porque se tratan de autonomías totalmente restringidas y subordinadas al gobierno central y al Estado, es decir, han perdido toda condición de autonomías. Sin embargo, le siguen llamando autonomías, como acostumbra, pues, el gobierno clientelar y corrupto, el gobierno neopopulista, el gobierno de la forma de la gubernamentalidad clientelar. Entonces, acostumbran a poner nombres que son totalmente contradictorios de lo que son en los hechos y en las formaciones institucionales. Entonces, estamos pues contra el desconocimiento pleno del entramado de competencias, un entramado de competencias que establece la Constitución, competencias privativas, competencias compartidas, competencias complementarias, todas las competencias que establece la Constitución. Es decir, hay un entramado de competencias. Y este entramado de competencias en realidad amplía de manera significativa las competencias autonómicas. Y en ese sentido lo que tenemos pues es un régimen autonómico quizás sin precedentes que ha rebasado obviamente el régimen autonómico catalán o español, porque aquí estamos hablando de un pluralismo autonómico y estamos hablando de la realización de un entramado de competencias que va más lejos. En ese sentido tenemos que hablar de una concepción autonómica, ya de una forma, de la transición del Estado plurinacional que tiene características fuertemente autonómicas. Por eso hemos dicho que se trata de un Estado plurinacional, comunitario y autonómico. En ese sentido tenemos pues que se llama una vulneración y una violación de todo el régimen autonómico establecido en la Constitución. Es decir, desde un principio, sobre todo a partir del Ministerio de Economía, se ha buscado volver a la centralización más absoluta contra las autonomías. Por eso no han permitido un régimen fiscal autonómico de ninguna manera. Es decir, tenemos un gobierno clientelar y corrupto que se ha opuesto desde un principio a la Constitución después de haberla promulgado paradójicamente en el 2009. Entonces estamos pues ante lo que podemos llamar, digamos, la proliferación evidente y monstruosa de las contradicciones de un gobierno demagógico. Entonces estamos hablando de eso y estamos hablando además de la abolición de todos los derechos que tienen que ver básicamente con los derechos civiles, políticos y los derechos, si ustedes quieren, también económicos, no solamente los derechos colectivos como hemos hablado antes. Es decir, y en ese contexto quiere imponer un régimen no solamente autoritario, sino totalitario.
es decir, sin tener el físico además para hacerlo, porque todo lo que han hecho los populistas, los neopopulistas, es blef. Todo ha sido un blef. La nacionalización de los hidrocarburos ha sido un blef. Ha habido una ley que se llama la ley, el decreto ley Héroes del Chaco, que ha dado inicio, digamos, a un proceso de nacionalización, pero que después han desnacionalizado con los contratos de operaciones. Y han seguido hablando de nacionalización cuando se siguen las empresas transnacionales, extractivistas de los hidrocarburos controlando toda la explotación. No hay fundación de YPFB, pero siguen hablando de fundación, de nacionalización, porque creen que el discurso cambia la realidad, o la realidad está absorbida en el discurso, y de lo que se trata es de discurso. No se trata de lo que ocurre, sino de hacer creer que ocurre de la manera como dice el discurso. Es decir, estos han tomado de manera muy exagerada, digamos, el fetichismo de la propaganda y la publicidad, a tal punto que han perdido todo contacto con la realidad y creen que la realidad es precisamente lo que dice y lo que expresa la propaganda y la publicidad. Bueno, entonces esa es la situación, estamos ante una crisis. Y esta crisis tiene que caracterizarse por lo siguiente, es decir, no solamente la crisis de las leyes, que ahora han vuelto a llamarse leyes malditas. Bueno, antes el POR llamó leyes malditas a las leyes neoliberales, y ahora, digamos, el pueblo llama leyes malditas a estas leyes neopopulistas, lo que muestra de manera asombrosa, digamos, la proximidad de las analogías entre los regímenes neoliberales y neopopulistas, porque prácticamente, digamos, responden al mismo modelo, al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Lo que están haciendo es disputarse el botín, el Estado, la administración y el control del Estado para precisamente beneficiarse de ese control a través de las dominaciones y disputar el excedente en el conglomerado burgués que está en concurrencia. La burguesía rentista, la antigua burguesía vinculada a las oligarquías regionales, la burguesía agroindustrial, pero también está ahí la burguesía de la coca excedentaria y de la industrialización de la cocaína. Están las burguesías que ya son terratenientes de los colonizadores, que se han convertido en traficantes de tierras, que ocupan tierras de un modo fantasma, precisamente para ingresar al tráfico de tierras. Hemos ingresado a lo que podemos llamar en términos extremos, pero ilustrativos, usando esa metáfora del apocalipsis. Es eso, porque lo que hemos visto en la incineración que ha dado lugar y ha promovido el régimen neopopulista de una manera altamente pirómana en la Amazonía del Chaco, utilizando a los colonizadores, es precisamente esto, es una imagen apocalíptica. Lo que estamos viviendo es una imagen apocalíptica. Entonces, por una parte hay una crisis que está vinculada a la aprobación de leyes que tienen que ver precisamente con esto, con leyes que hacen el montaje y la estructuración del autoritarismo, que tiene una especie de perfil, de inicio de perfil, de dispositivo hacia el totalitarismo. Y por otra parte, tenemos precisamente leyes que vulneran los derechos autonómicos y los derechos sociales, los derechos colectivos y los derechos civiles y políticos, los derechos individuales. Y por otra parte, tenemos precisamente que es la vulneración de la Constitución, porque no se ejerce de ninguna manera, y no se ha ejercido desde que se ha promulgado el sistema de gobierno de la democracia participativa, pluralista, directa, comunitaria y representativa. Bueno, esa es una característica, pero la otra característica tiene que ver con que este gobierno en realidad es la continuación del gobierno que ha sido derrocado por su propia implosión y por una insurrección social. Que la derecha y el MAS hayan llegado a un acuerdo y hayan negociado
en bambalinas, digamos, un gobierno de transición o una salida de sustitución constitucional o de jurisprudencia, que es lo más específico, es precisamente lo que nos muestra de manera palmaria que ambos estaban interesados en evitar la derivación y el desenlace insurreccional de la crisis anterior. Entonces lo que ha habido es una implosión, una crisis que ha llegado a niveles intensos por el desarrollo de una insurrección social en pleno desenvolvimiento, y por otra parte, digamos, el ingreso a un gobierno que ha sido en realidad pactado, el gobierno de transición, y este gobierno de transición entra inmediatamente a su propia crisis, precisamente porque hacen lo mismo que los neopopulistas y también los neoliberales anteriores. No aprenden las lecciones, no aprenden de los errores, es decir, cometen los mismos errores de una manera compulsiva. ¿Y qué es lo que hacen? Cometen los mismos errores, creen que, digamos, pueden usar el Estado como se les antoje, siendo una minoría, porque en realidad eran una minoría los que han accedido, digamos, a condición de gobierno. Bueno, entonces lo que salva, limpia la cara y el cuerpo sucio del MAS y de las formas de gubernamentalidad clientelar y corrupta de las gestiones de Evo Morales Ayma, es este gobierno de transición. Y este gobierno de transición entra en crisis y además de su crisis, entra en una crisis, o está en un contexto de la crisis de la pandemia. Entonces rápidamente se deteriora y en ese contexto se desarrolla un bloque de resistencias entre sectores que habían resistido antes al gobierno de Evo Morales Ayma desde el 2010, desde el gasolinazo hasta los 21 días de movilizaciones en defensa del voto y defendiendo los resultados del referendo constitucional, donde perdió pues el MAS y el gobierno y el caudillo déspota perdieron de manera evidente, y por lo tanto no podían hacer una reforma constitucional para habilitar al caudillo déspota a la reelección indefinida. En ese contexto, lo que tenemos precisamente es la manifestación particular de una crisis que se expresa de esa manera, en sus singularidades. Y lo que tenemos es una acumulación de la crisis anterior que hereda el actual gobierno neopopulista, retornado, pero no necesariamente reforzado, porque es un gobierno que ha heredado la debilidad del anterior y las crisis del anterior. Aquí no hay un enfrentamiento entre una versión revolucionaria y una versión, digamos, conservadora. Aquí no hay un enfrentamiento entre algo que haya que defender, porque, digamos, el neopopulismo lo que ha hecho es abolir la Constitución, y otros que, quieren hacer golpe, porque en realidad no hubo golpe, lo que hubo es una implosión. Y lo que ahora está en desarrollo es una resistencia. Y obviamente en esa resistencia hay de todo, es decir, están los sectores sociales, los sectores populares, pero están también ciertos sectores cívicos, sobre todo de Santa Cruz, que están vinculados a una visión conservadora. E inclusive a algunos de ellos se les debe antojar, repetir su hazaña, que en realidad ha sido parte de la crisis anterior cuando cae el gobierno de Evo Morales Ayma, pero no han sido la parte fundamental. El departamento de Santa Cruz ha sido importante en la caída de Evo Morales Ayma, pero también lo ha sido Potosí. Y lo que ha vencido en realidad el gobierno de Morales Ayma no es la derecha, sino es la movilización social. Es el contenido de izquierda que todavía tiene Potosí por sus tradiciones mineras. Y ahora ocurre lo mismo. Es decir, eso es lo que hay que ver. Y obviamente hay de todo, pero no se puede resumir lo que está ocurriendo a lo que se le antoja pues a los delirantes voceros del gobierno neopopulista, que dicen que hay intentos de golpe,
que lo que hay aquí es precisamente una conspiración de la derecha. Es decir, puede haber, pero es minúscula en relación al contexto de lo que está ocurriendo, de las movilizaciones sociales y populares. Es decir, es lo que no van a ver y no quieren ver, o si ven algunos de ellos que tienen alguna lucidez, lo ocultan. Es decir, aquí hay una crisis social, una crisis política, una crisis económica, una crisis que es la continuidad de la crisis anterior del régimen neopopulista, de la gubernamentalidad clientelar, de un gobierno clientelar y corrupto. Eso es lo que hay. Y obviamente si hay la continuidad de la crisis, no se puede esperar de ninguna manera que haya una salida en favor del gobierno, que haya una salida en favor de los que han gobernado durante 15 años. No hay esa posibilidad, porque están profundamente debilitados, están con una arquitectura destruida y derruida, que es la anterior, que ha dejado su caudillo déspota. O sea, no hay salida por ese lado, digan lo que digan. Es decir, traten de recuperar un discurso que tuvo su sentido en la movilización prolongada del 2000 al 2005, donde evidentemente había una movilización indígena, una actualización de la guerra anticolonial, sobre todo en septiembre del 2000, ¿no? Y que se acompaña o se refuerza con la crisis de la Guerra del Agua en abril del 2000. Es decir, lo que ha habido allí es precisamente una movilización de carácter nacional popular, sobre todo en la guerra del gas, que tenían el objetivo de la nacionalización de los hidrocarburos, y una movilización anticolonial indígena de parte de las organizaciones campesinas y de las organizaciones indígenas. Es decir, ese fue un contexto que, digamos, está entre el 2000 y el 2005, pero ese contexto va a ir desapareciendo por la propia actividad destructiva de las organizaciones sociales, de las organizaciones indígenas, por parte del MAS. Entonces aquí ya no hay movimientos sociales. Un movimiento social existe en la medida que tiene demandas. Esas demandas que se convierten en objetivos también políticos. Unas demandas que tienen que ver básicamente con, digamos, la mutación de la propia movilización, que se transforma en movilización particular, relativa a las demandas, y que se va convirtiendo en un reclamo político y va adquiriendo, digamos, una connotación no solamente local, regional, sino también nacional, y en la medida que logra esto, digamos, se convierte en un contrapoder. Eso es la movilización social. Aquí no tenemos movilización social y lo que tenemos son organizaciones afines al gobierno, afines al MAS, pero organizaciones que no tienen bases, salvo las del Chapare. Son organizaciones que se han impuesto, digamos, una relación bastante perversa con las bases. En primer lugar, al evitar la democracia sindical, y en el otro caso, al evitar lo que podemos llamar las normas, procedimientos, las formas de legibilidad de las comunidades indígenas. Han roto todo eso. Esto es una impostura, una imposición, una adulteración de todo, y a eso llaman movilización social. No tienen eso. Lo que tienen es organizaciones sociales altamente corrompidas, que se mueven por dinero. Bueno, y también se mueven por coerción o se mueven por presión, como ha ocurrido con la movilización contra la ciudad de Potosí por parte de la Federación Campesina, aguijoneada también por la Confederación Campesina. Es decir, lo que han movido es gente para romper los bloqueos, es decir, son gente que rompe los bloqueos, es decir, son esbirros que rompen los bloqueos, se comportan como guaruros que rompen los bloqueos. Es decir, ya son grupos paralelos
afines al gobierno que son utilizados de manera violenta para reproducir el terrorismo de Estado. Esos no son movimientos sociales. Es decir, ahí realmente hay un delirio por parte de los voceros, inclusive por parte del vicepresidente, que está confundiendo las cosas, yo no sé si adrede, no sé si conscientemente, o de una manera ya, digamos, caótica, ya totalmente acoplado, digamos, a la propia decadencia, a la decadencia del régimen clientelar y corrupto. Es decir, de una persona que se tenía en los movimientos, las organizaciones, sobre todo de la resistencia al gobierno de transición, tenían mucha esperanza, pero él nunca ha tenido la valentía de asumir su responsabilidad. Es decir, por ejemplo, de reconducir el proceso de cambio cuando la crisis ya se desató el 2010, después con la crisis del conflicto del Tigris, y así sucesivamente. Y tampoco tuvo la valentía de asumir la responsabilidad que le entregaron las organizaciones sociales cuando le eligieron como candidato a la presidencia. Sencillamente se ha convertido en un segundón que quiere, digamos, avalar, con el poco prestigio que le queda, avalar un régimen que está caminando al abismo, un régimen clientelar y corrupto repetido de una manera más grosera que la anterior, que está marchando a su propia crisis, a su propio derrumbe. Y el problema es que está arrastrando a toda la sociedad al abismo. Ese es el problema. Entonces toda esta gente es irresponsable, está hablando de cosas que no corresponden a la realidad. Solo corresponden a la propaganda, al delirio de la propaganda y la publicidad, que no va a modificar, pues, la materialidad de los hechos y de la realidad. Entonces estamos en crisis. Y no se sabe, digamos, dónde va a tener el desenlace esta crisis. Como hemos dicho, vemos el umbral, el comienzo de la crisis, podemos caracterizar esta crisis, podemos ver los espesores de la crisis en los espesores mismos de la coyuntura, que son nuevas composiciones o hay una recomposición de lo que ya tiene de manera genealógica, ¿no ve? Arqueológica, geológica, en todos sus substratos. Hay una recomposición en términos de singularidades de la crisis. Entonces hay una crisis y esas son las características de la crisis, pero no sabemos el desenlace. Esto lo hicimos no tratando de adivinar ningún desenlace, ni tener una hipótesis del desenlace, aunque hay una latente hipótesis que dice no hay una salida favorable al gobierno, no va a haber una salida favorable al MAS, no hay una salida favorable a la forma de gubernamentalidad clientelar en crisis. Lo único que estamos haciendo es reviviendo la implosión anterior, es decir, sobre el derrumbe anterior vamos a seguir derrumbando, o se va a seguir derrumbando la forma de gubernamentalidad clientelar y corrupta. De aquí no se puede prever de que la salida favorezca, digamos, a los grupos conservadores. No, porque tampoco los grupos conservadores, digamos, tienen no solamente la suficiente fuerza, pero tampoco la suficiente claridad sobre lo que ocurre, ni tienen una propuesta para la salida. No hay una salida conservadora ni digamos, de derecha. Lo que tenemos es, digamos, es incierto. Pero en esa incertidumbre, la pregunta que tenemos que hacer, ¿por qué el pueblo no asume su responsabilidad? ¿Por qué no es mayor de edad? ¿Por qué sigue, digamos, respondiendo a la casta política de izquierda o derecha? ¿Por qué sigue creyendo en representantes o en pregoneros místicos, ¿no? O en balbuceantes voceros oportunistas que ahora hablan a nombre de los movimientos sociales y de un proceso de cambio que ya ha muerto hace tiempo? ¿Por qué no asume su responsabilidad? ¿Por qué no hace lo que han hecho en Chile, lo que han hecho en Colombia? Han formado autogobiernos. Es decir, ya el enfrentamiento de la sociedad
El enfrentamiento del pueblo es contra toda la casta política de izquierda y de la derecha, de todo lo que tenemos como herencia. Son ya movimientos antiestatales. ¿Por qué en Bolivia el pueblo no asume su responsabilidad? Esa es la pregunta importante. ¿Es el deseo del amo? Es decir, ¿prefiere quedarse en la infancia política? ¿Prefiere debatirse, digamos, en estos delirios de fragmentos ideológicos, porque ni siquiera son ideologías de izquierda y de derecha, de estos balbuceos lamentables de voceros no formados y no informados de ninguna manera de todo el debate y la discusión sobre estos temas que se han dado mundialmente, continentalmente y nacionalmente? O sea, ¿por qué? Esa es la pregunta. La pregunta queda para el pueblo. ¿Por qué no asume su responsabilidad y toma en sus manos su propio destino? Y sobre todo, la salvación del planeta, de los ecosistemas y de nuestros ecosistemas. La Amazonía, el Chaco, los valles, los Andes.